Boris, previo al día de hoy estuvimos conversando un poco de la problemática de los créditos gota a gota. Es una realidad que nos está afectando muchísimos, está costando vidas. Don Boris, iniciemos de una forma muy preliminar. ¿Qué es un crédito gota a gota y cuál es la diferencia entre un crédito normal? Claro, el crédito gota a gota es absolutamente informal. De hecho, el gancho para poder atraer a las personas es la no exigencia de prácticamente ningún requisito, ¿verdad? Prácticamente le dicen a la gente que le van a prestar un dinero a un interés muy, muy alto. Normalmente estamos hablando del 20% semanal. Entonces, imagínense ustedes, eso significa que el 100% en 5 semanas va a estar superado. Eso hace que la deuda se vuelva imposible de pagar para las personas. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio y El Abogado en su Casa. Hoy vamos a hacer una transmisión de manera diferida. Vamos a tener primero el programa a través de las diferentes redes sociales. Estamos completamente en vivo, este servidor Denis Solano, y posteriormente la emisión de las 9 de la noche del Abogado en su Casa pasará a través de CRC 89.1 Radio. Entonces, para que compartan con nosotros la transmisión y que puedan acompañarnos a través de los diferentes canales del día de hoy. Pero para eso tengo el agrado y hay un temazo que se las trae. Tengo el honor de presentar a un amigo de la casa, ya ha estado muchísimas veces con nosotros, don Boris Molina, quien es especialista en temas de seguros y con un amplio manejo a nivel de varios temas, inclusive de derecho penal. Don Boris, muy buenas noches, bienvenido al Abogado en su Casa. Muy buenas noches, don Denis, y a toda la audiencia de este prestigioso programa que por tantos años ha enriquecido la formación jurídica de este país. Mil gracias, mil gracias. Boris, previo al día de hoy estuvimos conversando un poco de la problemática de los créditos gota a gota. Es una realidad que nos está afectando muchísimos, está costando vidas, la gente inclusive tiene que salir de las zonas o donde está su núcleo general. Y para eso quiero invitar a todas las personas para que comenten de una sola vez y desde dónde nos sintonizan y cuáles son algunas de las consultas que desean plantearle al especialista del día de hoy. Don Boris, iniciemos de una forma muy preliminar. ¿Qué es un crédito gota a gota y cuál es la diferencia entre un crédito normal? Claro, el crédito gota a gota es absolutamente informal. De hecho, el gancho para poder atraer a las personas es la no exigencia de prácticamente ningún requisito, ¿verdad? Prácticamente le dicen a la gente que le van a prestar un dinero a un interés muy, muy alto. Normalmente estamos hablando del 20% semanal. Entonces, imagínense ustedes, eso significa que el 100% en 5 semanas va a estar superado. Eso hace que la deuda se vuelva imposible de pagar para las personas y entonces lo hacen en un momento de extrema necesidad. Como le repito, no tienen que llenar ningún requisito, ni siquiera firmar nada. Ese es el tema más importante. Se lo dan de manera personal, en forma absolutamente informal, no le piden requisitos y básicamente le dicen, usted responde con su vida, ¿verdad? Ok, en estos créditos gota a gota, don Boris, y creo que es importante, bueno, ya un saludo para don Francisco que está en la transmisión y a todas las personas que se nos están conectando. Creo que es importante cómo yo diferencio que estoy solicitándole a una persona un crédito formal como corresponde a un crédito gota a gota. Bueno, es que, Denis, hay una cuestión de sentido común también que la gente tiene que aplicar. Si yo voy a pedir dinero, lo más lógico es que me pidan una garantía, ya sea prendaria, hipotecaria, fiduciaria, es decir, que responda una persona, que responda un bien mueble o que responda un bien inmueble, ¿verdad? Si no me piden nada de esto, entonces básicamente yo tengo que empezar a dudar ahí. Yo tendría que firmar, por ejemplo, también o una letra de cambio o un pagaré si es que no tengo, digamos, un bien mueble o un bien inmueble que pueda poner a responder. Entonces, en ese pagaré normalmente me pedirían a mí que ponga una persona que avale o que sea codeudor en esa situación, en una situación normal. Pero en el crédito gota a gota no le piden absolutamente nada. Le dicen a usted, mire, le vamos a prestar 100,000 colones y usted me tiene que pagar 20,000 de intereses por semana. Si no me los paga, entonces usted responde básicamente con su vida, lo vamos a agredir, lo vamos a buscar. Claro, normalmente, Denis, ya cuando son muy descarados le dicen todo esto,
pero si no, peor todavía, no le dicen nada, enganchan a la persona y cuando llegan a cobrar la primera semana, si la persona no le dice o no le paga ese 20%, lo golpean, lo amenazan, le dicen que le van a matar un hijo, la mamá o un hermano, etcétera, etcétera, o lo golpean varias veces, ¿verdad? Y lo extorsionan de forma tal que la persona empieza entonces un calvario y ve en peligro su vida y la gente que está a su alrededor, y esto hace que definitivamente se convierta esto en una situación de tensión absoluta, ¿verdad? Eso es la forma clara que yo voy a diferenciar, porque no me están pidiendo absolutamente nada a cambio, en apariencia. Después me van a pedir demasiado. Y aparte de eso, lo alto de los intereses es usura pura, o sea, no podrían hacerlo en condiciones de normalidad, porque ya tenemos una ley de usura que prohíbe, por ejemplo, un interés de este calibre, y entonces ese acto sería completamente ilegal. Entonces funciona bajo la clandestinidad. Es igual que, por ejemplo, el tema de los tiempos, esos clandestinos, ¿verdad? Que usted apunta y si no le pagan, no tiene forma de ver cómo usted hace o obliga a la otra persona para que le pague, ¿verdad? No, Boris, súper interesante un punto. Sucede que ya yo estoy metido en el crédito gota a gota, lo necesitaba, en realidad mi familia dependía de ese escenario, pero ¿qué hago posterior a eso? Ya recibo las amenazas de muerte, mi familia está comprometida, ¿cómo me puedo resguardar? Denis, mire, aquí hay una cuestión que comentaba yo un día estos en otro programa, y es que una cosa es la teoría y otra la realidad. Existen programas de protección a testigos o de protección a las víctimas, pero lamentablemente son tantas las personas que necesitarían esto en este país para protegerse de estas cuestiones que definitivamente no funcionan. Pero las personas no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que los maten o que le maten un familiar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es cuando empiezan a ser amenazados, cuando empiezan a ser extorsionados, es acudir al OIJ o al Ministerio Público y buscar ahí protección del sistema judicial para que estas personas puedan resguardar de alguna forma su integridad física y hasta su vida. Existen esos programas, pero repito, existen en la teoría, son muy limitados, tienen bajo presupuesto y lamentablemente la demanda de personas que los necesitan es muchísima, y entonces yo pienso que no dan abasto, y lamentablemente por eso es que hemos tenido que ver tantas muertes, tantos asesinatos, ¿verdad? Que hemos tenido que ver tantas golpizas que a veces no trascienden, Denis, estas golpizas, pero en la realidad se están dando mucho, y se dan también por una situación social que es insostenible y que es muy lamentable, y es que las personas de más bajos recursos no tienen acceso a los créditos oficiales, a los créditos bancarios. Entonces tenemos, por ejemplo, entidades del Estado como el Banco Popular, que se supone que es el banco de los trabajadores, pero si una persona, por ejemplo, que trabaja de manera informal va a pedir un crédito, no se lo van a dar, y mucho menos se lo van a dar en menos de 24 horas. Eso hace que estas personas, en medio de la necesidad de una enfermedad o que necesitan alguna situación que tienen que solventar en horas o en un poquitos días, entonces recurran a este tipo de préstamos, ¿verdad? Para solventar sus necesidades, y ya cuando están metidos, entonces no saben qué hacer. Buscan a las autoridades y tal vez la respuesta que obtienen no es la que quieren porque no se sienten protegidos, siguen siendo vulnerables, no pueden ponerle Denis, imaginemos que pusieran 1 o 2 efectivos a proteger a cada persona. No hay la cantidad de efectivos que se requieren para las personas que los necesitan, así de sencillo. Esa es la realidad que tenemos los costarricenses. Ve qué interesante, bueno, ya tenemos varias participaciones. Un saludo muy especial para el licenciado Acuña Leandro, que dice un saludo al par de grandes, muy buen tema. Un saludo, licenciado, lo esperamos en los próximos días por acá. Dice doña Ana Hansel, dice, ¿qué pasa cuando una entidad cobra una deuda que nunca notificaron al deudor, sino que le rebajan automático de planilla del patrono actual? Procede ese cobro de la deuda del 2003. Gracias, Bueno, esas son las deducciones automáticas, ¿no? sí, pero aquí estamos, digamos, ante un escenario completamente diferente. Es un crédito, digamos, normal, pero tiene para mí, Denis, un componente ahí que un día de esto, frente a una publicación que hacía el estimado colega Carlos Picado, hablando del tema de la caducidad y la prescripción, Carlos Ajá. restablecía la diferencia entre una y otra y decía que, por ejemplo, la prescripción, como es un derecho, entonces tiene que ser alegado por la parte.
le objetaba de alguna forma a doña Rosaura Chinchilla y le decía que obviamente eso en materia penal no aplicaba porque había una protección en este caso de carácter constitucional que protegía de alguna forma el tema de la prescripción en favor del imputado y por eso podía ser aplicada de oficio. Yo contestaba entonces a esos dos comentarios, Denis, que no hay ninguna diferencia entre la protección constitucional en el derecho penal y la protección constitucional que debería hacerse en este caso en protección del consumidor financiero. ¿Por qué? Porque está en la misma situación de vulnerabilidad, desconoce el asunto de la prescripción porque es un asunto exclusivo de la industria financiera y entonces está en esa posición de asimetría del poder o en esa posición de debilidad y entonces, por supuesto, al no conocer la prescripción, puede ser que termine pagando un crédito, como nos dice esta muchacha, que era del 2003, es decir, ya tiene 20 años de existir esa deuda, posiblemente está absolutamente prescrita y aún así le rebajan, le embargan el salario, ¿verdad? Y entonces esta persona se ve imposibilitada muchas veces de presentar la excepción de prescripción porque ni siquiera sabe que existe. Entonces, es un derecho que existe solo en la teoría. Las personas que están en una situación como el consumidor de seguros, en esa posición el consumidor financiero, en esa posición de vulnerabilidad, no pueden alegar la prescripción porque simple y sencillamente no la conocen. Entonces, desde mi punto de vista, debería ser aplicada de oficio también por el juez, que debería convertirse en un garante de la justicia, y la justicia es precisamente aplicarla de manera simétrica para ambas partes. Es otra cosa, digamos, diferente al crédito gota a gota, pero digamos que de alguna forma, Denis, también refleja esa vulnerabilidad en que están las personas cuando tienen una necesidad o cuando no tienen el conocimiento y sobre todo, y algo muy importante, Denis, no tienen la asesoría jurídica, técnica de los abogados que podían hacerlo. Ahí es donde, por ejemplo, el Colegio de Abogados debería de jugar un papel preponderante con las asistencias sociales, con los defensores sociales, con las defensorías sociales, ¿verdad? Para que la gente pueda tener un verdadero acceso a la defensa técnica especializada de forma gratuita para aquellas personas que no tienen medios para poder pagar un abogado. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Nada más para aclarar una duda, dice don Giancarlo Alvarado, está caída la señal de Canal 13. No, hoy estamos a través de CRC 89.1 Radio. El día jueves es cuando nos toca la señal de Canal 13 para que usted nos acompañe. La idea es que los días martes, en esta emisión del Abogado en su Casa, usted pueda compartir directamente en redes sociales con nosotros. Así que puede sumarse por medio de las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, de las diferentes plataformas del mismo, y próximamente también, bueno, este programa lo dividimos y lo ponemos en TikTok. Entonces, Giancarlo, para que puedas realizar las consultas que vos estimes necesarios, completamente bienvenida. Ok, completamente bienvenidos. Es importante resaltar, Boris, una de las preguntas. ¿Existe algún parámetro mínimo o legal para efectos de entablar intereses en un crédito o en un crédito gota a gota? Bueno, en el crédito gota a gota no tenemos ninguna limitación porque es absolutamente, digamos, arbitraria esa relación que se da. Es ilegal también, ¿verdad? Recuerde que nace en la clandestinidad y entonces ellos ponen, partiendo de ahí, ponen un interés que es absolutamente leonino, impagable, es absolutamente ilegal y yo diría que es ilícito, Denis, porque también, digamos, contraviene un principio básico de la relación que se da entre las personas y entonces desde mi punto de vista se da lo que se llama el ardid. Por ejemplo, podríamos pensar que se podría eventualmente configurar una estafa porque usted está entrando en una relación donde va a obtener un beneficio patrimonial de otra persona engañándola. ¿Cómo la engaña? Muchas veces ni siquiera le dicen el interés. Las personas se dan cuenta del interés que tenían que pagar cuando les llegan a cobrar, o peor aún, Denis, les dicen que les van a cobrar un interés del 10% mensual y a la semana llegan y le dicen que no, que era un 20% semanal. Esa persona, por supuesto, reclama y le dicen, lo siento, se lo dijimos, está claro, o paga, o lo golpeamos, o lo matamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que podríamos pensar no solo en el esquema clásico de la extorsión, cuando empiezan a amenazarlo y a decirle que si no paga va a pasar tal cosa,
sino también en el esquema de la estafa perfectamente. Lo que pasa es que ahí tenemos, Denis, otro ingrediente fatal, digamos, a la hora de pensar en la situación práctica. ¿Cuál es? Ya las personas tienen el temor de denunciar, porque una de las amenazas consiste precisamente en que si denuncia, lo mato o le mato a un familiar. Y entonces, claro, denúncieme, pero si a mi compañero o a mí nos llevan a la cárcel, van a haber 4 o 5 más de nuestra organización que se van a encargar de usted y de su familia. Y entonces las personas están atemorizadas. Vivimos en un régimen de terror prácticamente secuestrado por esta gente. Saludos a Rainiero Robles, que nos está viendo también. Denis, un gran amigo y colega nuestro. Sin duda, un saludo muy especial y a la licenciada Glenda Ortiz, que creo que estaba el día de ayer en una actividad, no pude participar porque estaba dando clases yo en la Fidelitas, lastimosamente, pero bueno, próximamente a mí me encantaría sumarme a algunas otras actividades. Un saludo también muy especial a Maritza Esquivel desde Heredia, saludos muy especiales, doña Maritza. Ok, dice una de las críticas que de don Francisco, dice, en Cartago actualmente hay una explosión en este tipo de préstamos, muchas denuncias ante el OIJ, es un colapso los casos. De hecho, parte de ese punto, y yo que conozco bien Cartago, observo los alumbrados eléctricos, dice, lleve su préstamo y en menos de la hora ya le damos el financiamiento que usted requiere. Ok, vamos a ver, ¿cómo es que opera en sí el crédito gota a gota? Porque es muy diferente la tramitología en un banco, que a veces pasan 6, 7, 8 meses, a la tramitología de un crédito gota a gota y eventualmente, a ver, la necesidad abunda y lastimosamente a veces hay que entrar en eso, pero que existen diligencias previas que yo pueda tomar para efectos de salvaguardar o del todo la recomendación es que no, don Boris. No, la recomendación es que absolutamente no, Denis, porque imagínense que estamos hablando que nos enfrentamos a personas inescrupulosas, personas que están en unas organizaciones criminales. No les interesa, Denis, que usted pague. O sea, a ellos no les interesa que usted le pague el crédito. Si usted llega y les dice, mire, usted me prestó 100,000 colones, tome 120,000 colones a la semana, le dicen que no, que el acuerdo era que usted tenía que pagar en un mes y que entonces que les tiene que seguir pagando intereses hasta que se cumpla ese mes, ¿verdad? Aunque les esté pagando el 100% del capital. Si usted les llega, por ejemplo, con 150,000 colones y les dice, mire, les voy a dar 30,000 colones más, le dicen que no, porque realmente ellos ya tenían la expectativa de ganarse 300,000, entonces tienen que pagarle 300,000 si quieren salir de la deuda, etcétera, etcétera. O sea, ellos cambian las reglas del juego cuando quieren, son personas que no tienen ningún tipo de freno, ningún tipo de escrúpulo. Entonces, la recomendación es, mire, por más necesitado que esté, no lo haga, porque está poniendo no solo en peligro su vida, sino la vida de su familia también. Ok, vamos a ver, yo puedo entablar una denuncia, Boris, y voy a encauzarme en ese último punto. Resulta que yo no soy el que saco el crédito gota a gota, sino que es mi primo o es mi tío y es mi sobrino y es a mí el que me están cobrando. ¿Puedo entablar yo algún tipo de denuncia o evidentemente nada más es la persona que solicita el crédito? Mire, ahora que nos saludaba nuestro querido amigo don Juan José Acuña Leandro, que yo siempre le digo a él que es el punitivista clásico, ¿verdad? Que siempre quiere, digamos, aplicar la ley en una forma, desde mi perspectiva extrema y prácticamente mancillando las garantías constitucionales y convencionales que existen, por ejemplo, para los imputados. Pero don Juan José tiene razón en una cosa muy clara. Las cosas que suceden en la realidad hacen pensar a las personas que definitivamente las normas tradicionales se agotan en la práctica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, digamos, no funcionaría un esquema como el que se está planteando, Denis? Porque en la realidad estas personas tienen el sartén por el mango. Estas personas son las que ponen las condiciones y las cambian cuando quieran. Y entonces, pensar en que, por ejemplo, yo voy a ir a presentar una denuncia porque Denis fue el que pidió el crédito y como yo soy amigo de Denis, me lo están cobrando a mí, a los maleantes no les importa, a esas personas le cobran al socio, le cobran al primo, le cobran a la abuela, le cobran a la mamá, le cobran a todo el mundo. Si usted ve, Denis, que por ejemplo la práctica normal en créditos normales, que son
casi legales, digo yo, porque muchos están basados ya en cobros prescritos, ¿verdad? Que desde mi perspectiva serían ilegales también, por lo que explicaba antes. Desde esa perspectiva, entonces, Denny, lo que nosotros tenemos claro es que, por ejemplo, cuando estas personas realizan esta práctica, que lo hacen, por supuesto, al margen de la ley, entonces todo lo que se venga de ahí en adelante, se le quiera poner el nombre que se le quiera poner, simple y sencillamente no tiene sentido. Yo llego y presento la denuncia y me la van a recibir. Puede ser que efectivamente se esté configurando el delito de extorsión o que se esté configurando la estafa o cualquier otro delito, pero resulta que estoy a expensas de lo que estas personas quieran hacer porque en la práctica el sistema no me puede proteger. No hay una protección real para el 100% de las personas. Entonces pensar en una denuncia se convierte en algo, digamos, casi que figurativo. Lo que pasa es que también ahí es cuando yo le digo a las personas, si hay que escoger entre quedarse brazos cruzados o presentar la denuncia, presente la denuncia, porque al menos se puede pegar la lotería de que de verdad lo protejan y lo salvan quizás de una muerte, porque igual si usted no hace nada, lo van a terminar matando si no paga. Entonces, siempre presente la denuncia, siempre hágalo. Otro gran abrazo para nuestro querido amigo, el maestro Kendall Ruiz, que nos está sintonizando también y de quien tanto aprendemos todos los días también. Sin duda, sin duda, sin duda. Dice uno de los comentarios de Giancarlo, es muy acertado. Un día escuché en radio que decía, en la radio que decía que en Costa Rica los bancos están acostumbrados a que uno les ruegue por los préstamos y ponen mil trabas. En otros países donde hay competitividad real en los bancos, los intereses y los requisitos cambian radicalmente de un banco a otro. Hay que fomentar la competencia de los bancos para que el consumidor salga beneficiado. Eso es completamente cierto. Yo voy a dar mi opinión. Voy a dar primero mi opinión. Dale. Es increíble de que a veces muchísimas trabas se requieran solo para sacar inclusive préstamos pequeños, en donde se requiere un mes, 2 meses. Entonces, eso sí me parece sumamente delicado y complicado por parte de los bancos. Aquí es poner la mano en el corazón a los bancos, inclusive a los profesionales que recién incorporados vienen, porque a veces requieren un plan de inversión o no solo profesionales en abogacía, no, requieren un plan de inversión en el sentido de que se debe sufragar algunos gastos. Es parte de lo que uno tiene que tomar en conciencia y además dar a la luz en el sentido de que se debe brindar una plataforma económica para impulsar a un profesional. Boris, ahora sí, adelante tu opinión. No, completamente de acuerdo con el comentario de nuestro amigo, porque, Denis, este país se olvidó de los pobres. Simple y sencillamente, esto que está pasando con los créditos gota a gota sucede porque los pobres no tienen acceso al crédito formal. Entonces, una persona pobre, por más que quiera, si no logra demostrar que trabaja en un trabajo estable desde hace más de un año, por ejemplo, y que gana más de tanto, entonces no le van a prestar en ningún banco. No le queda otra posibilidad que recurrir a este tipo de crédito informal y peligroso, ¿verdad? Yo pienso que el sistema bancario o el sistema financiero a nivel nacional tendría que verse como una emergencia económica del país, tomar las medidas necesarias para que ese acceso al crédito se dé, para que se den mejores condiciones para las personas, mejores trabajos, mejores salarios, y entonces las necesidades escasean. Estos grupos delincuenciales nacen, surgen, se desarrollan donde hay pobreza, donde hay desigualdad social, donde no se puede tener la posibilidad de acceso a los créditos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para las personas en las familias, en sus casas, en sus trabajos, las posibilidades de ingreso y las posibilidades de crédito reales para las personas de escasos recursos, y de esa manera podemos solucionar un problema que va muchísimo más allá de ser un problema simplemente criminal. Es completamente cierto. Justamente uno de los puntos que viene a complementar dice, yo soy contador, Giancarlo, es terrible cuando un emprendedor le pide una certificación, una constancia para un préstamo, para que al final se lo termine rechazando, pero se pierde la plata de la constancia. Es cierto, les voy a contar una anécdota y a las casi 50 personas que nos están observando en las diferentes plataformas. En una ocasión, un contador me hizo mal una certificación y se le fue unos ceros de más. Salió el gerente, el guarda de seguridad, salió todas las trabas y entonces me hacen, disculpe, licenciado, pero ¿usted a qué se dedica? Sus números están completamente
exorbitantes para hacer un recién incorporado. Claro, cuando yo la certificación era multimillonaria, cuando en realidad era un ingreso muy bajo. Entonces, sí es el llamado a ese tipo de cuestionamientos, porque sí es importante. Don Boris, ahora sí, volviendo parte importante de los créditos gota a gota. Resulta que algunas diligencias que toman las personas es cambiemos de teléfono, cerremos redes sociales y además perdamos contacto familiar. Son algunas pocas de las diligencias que toman. ¿Es correcto esas acciones desplegadas o puede existir algunas otras acciones que podamos salvaguardar? Porque usted ya nos dio una crítica muy fundamentada en relación al sistema de víctimas y testigos, pero a nivel personal, ¿qué hago yo? ¿Qué hace el ciudadano de a pie? Sí, es muy complicado, Eli, porque las tres medidas que usted acaba de decir son medidas efectivamente paliativas, ¿verdad? Pero pueden ser medidas inefectivas, porque estamos hablando de grupos organizados que no son improvisados, son grupos delincuenciales verdaderamente organizados. Entonces tienen tecnología, tienen capital, tienen armas, son personas cultas. O sea, mire, yo pensaba hasta hace algún tiempo que efectivamente el esquema en que funcionaba esta gente era un esquema, digamos, de muy baja alcurnia, por decirlo de alguna forma. Y resulta que me di cuenta que profesionales se prestan para ser cobradores, se prestan para ser consultores de este tipo de gente. Y entonces el nivel sofisticado de tecnología y de organización que tienen hacen que, por ejemplo, medidas como las que vos acabas de nombrar sean inefectivas en la práctica. Por eso yo siempre digo que esa situación hay que cortarla de raíz y lo que hay que hacer es no pedir. Si ya usted pidió y está montado en el barco, entonces recurra a la autoridad, no tiene otra, aunque sea ineficiente, aunque tal vez no se pegue la lotería de que lo protejan realmente también, ¿verdad? Entonces, tienen que hacerlo porque yo pienso que eso podría ser lo único que los puede salvar. Huir, por ejemplo, desapegarse de la familia no tiene ningún sentido porque ellos la van a encontrar. O sea, ya los sistemas, por ejemplo, de localización tecnológica que usamos los abogados o que se usan en cualquier parte por lo que usted paga, las protectoras de crédito y todo ese tipo de programas, hoy en día usted las encuentra fácilmente y las paga. O a veces no ocupa de eso porque las redes sociales le dicen ahora dónde está, a qué horas está, por dónde camina, por dónde no camina. Volviendo a nuestro querido amigo Juan José Acuña Leandro, yo le digo, mire, si yo ocupo localizar a Juancito, me meto primero a Facebook para ver por dónde anda, porque posiblemente ya publicó que estaba en tal restaurante o que estaba en tal país, que ya va a abordar tal avión, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos nos convertimos en localizables cada vez que se nos da la gana, porque lo ponemos todo en las redes sociales. Y los maleantes, los delincuentes, tienen acceso fácil a todo eso. O sea, en cuestión de segundos pueden localizar a una persona o un familiar y entonces ya estamos a las puertas de secuestros y otro tipo de delitos, ¿verdad? Que pueden servir para este tipo de cosas. Hoy en día, Denis, también es terrible que, por ejemplo, estos créditos que parecieran minúsculos, o sea, usted dice, ¿cómo van a matar a una persona por un crédito de 100,000 colones? Pero lo hacen. Y entonces mi esposa me decía un día esto, pero ¿será cierto? Y yo le digo, por supuesto, porque quieren mandarle un mensaje a las otras personas que no están pagando para que vean que si mataron a uno por 100 y él debe 500, ya lo matan 5 veces más rápido. Así de sencillo. De hecho, es importante recalcar eso. En los créditos gota a gota no hay algún punto o alguna eximente en relación a decir un monto mínimo. Un crédito gota a gota puede ser hasta 10,000 colones, ¿no? Claro, exactamente. Y es que, Denis, también ahí es donde tenemos que ver claramente que las personas tienen no solo necesidades diferentes e ingresos diferentes, sino también la forma de utilizar sus ingresos de forma distinta. Entonces hay gente que dice, mire, ¿será cierto que de verdad tienen un crédito por 10,000 colones y que no lo pueden pagar? Claro que sí, por supuesto que sí. Para mucha gente 10,000 colones es demasiado. Puede ser que para otro no, y lo pueda dar hasta como de propina cuando sale de algún lugar, pero para mucha gente significa tal vez
el salario de una semana, aunque parezca mentiras. Hay gente en este país, Denis, que vive con una pensión de 50,000 colones al mes. Así de cruel es este país. Y entonces para esa persona pedir un crédito por 20,000 colones, que tienen que pagar 4,000 colones por semana, por supuesto que se va a hacer un mundo y no tienen cómo conseguirlo. Mire, es triste, Denis, pero entonces nosotros vemos en la realidad gente que piden prestados 400 colones, 500 colones, 1,000 colones, y usted podría pensar, bueno, se trata de una broma. O sea, ¿me está escribiendo verdaderamente para pedirme eso? Sí. La persona ocupa ese capital. Y para esa persona, decía mi papá que cuando uno no tiene un 5 en la bolsa, 1,000 colones es una fortuna. Y entonces esa es la realidad que puede estar viviendo muchísima gente que se ve forzada a recurrir a este tipo de créditos para poder solventar una necesidad que puede ser muy simple, comprar las pastillas para no tener un dolor de cabeza durante varios días, y entonces esas pastillas le costaron 5,000 colones, pidió el préstamo y ya no puede pagar 5,000 colones, entonces igual le quiebran una pierna por 5,000 que por 500,000. Ok, no, así es, en efecto, ¿no? No solo piernas, sino dientes, cabezas, hijos, familias. Entonces, Exacto, es exacto. una realidad muy triste que debemos tomar en cuenta todos los costarricenses y aquellas personas que nos están viendo, por favor, compártalo. Si usted ocupa decirle este mensaje a un familiar, por favor, no saque un crédito gota a gota, vaya a una entidad financiera debidamente fiscalizada. Es mejor ese banco que puede tardar unos 6 meses. Si usted tiene una necesidad, por favor, pídaselo a un familiar, a un primo o a un sobrino, pero de corazón, compártalo y dígale, por favor, yo escuché a 2 abogados decir, el gota a gota no va, el gota a gota lo que tiene que hacer es erradicarse. ¿Dónde vienen, don Boris, estos dineros producto del préstamo? Se puede decir de dónde nacen, a partir de dónde saca el dinero el eventual prestamista. Claro, eso es un secreto a voces, Denis, y aunque no esté oficializado, no haya ninguna estadística y nadie se atreva a decirlo públicamente, por supuesto que viene el narcotráfico. Eso es una forma de lavar fácilmente el dinero, aunque realmente no lo lavan, ¿verdad? Porque no están haciendo una actividad lícita, es una forma de multiplicarlo rápidamente. Y se da precisamente por lo que vos decías, Denis, por la efectividad. O sea, ponen un rótulo, la persona llama y en una hora puede tener el dinero en sus bolsillos. Si usted, por ejemplo, se da cuenta cómo funciona hoy en día la lotería clandestina, Denis, si usted quiere apuntar, por ejemplo, un número con la Junta de Protección Social, usted lo puede comprar en línea, pero no obtiene acceso a todas las rifas o las diferentes loterías o chances que se hacen durante los días. Pero si usted quiere comprar tiempos clandestinos, va a encontrar 50,000 lugares y ya no tiene que moverse de su casa. Usted puede mandar un mensaje, lo compra por Simpe y 5 minutos después de que sale le depositan por Simpe. Cuando la Junta posiblemente va a tardar 24 o 48 horas para hacerlo y le paga un 70 y no le paga un 90 como paga entonces esos tiempos clandestinos. Entonces, claro, en la realidad funcionan con atractivos económicos más grandes para las personas y las personas se ven compelidas entonces por necesidad o por muchas veces por interés o por avaricia, ¿verdad? Entonces, a recurrir a este tipo de cosas para hacer, digamos, negocios más fáciles, ¿verdad? O que están más a la mano. ¿Cómo se combate eso, Denis? No hay otra forma. Se combate solo en una sociedad desarrollada, en una sociedad donde se promuevan mejores trabajos, mejor educación. O sea, usted no se imagina, por ejemplo, un gota a gota en Noruega, no se imagina un gota a gota en Suiza, en Suecia, en Alemania. No hay eso. Simplemente no funciona, excepto en las comunidades latinas o alguna cosa así, que sean la gente de menores escasos recursos en esos grandes países, pero en esos países como tal no. ¿Por qué? Porque son economías que funcionan bajo otra escala, bajo otros valores y la gente tiene, digamos, mayores oportunidades. Eso es lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos los costarricenses, por darle mejores condiciones a las personas para que no tengan necesidad de tener que recurrir a esto. ¿Qué van a hacer los maleantes cuando las personas no requieran de sus servicios?
de ahí tienen que irse a buscar a otros lugares, así de sencillo. El trabajo maravilloso, por ejemplo, que ha hecho Bukele en El Salvador, ha sido maravilloso para los salvadoreños, pero no tan... Esa es mi segunda pregunta, suave, suave. Primero que ya me dijiste de que no juegue el 09 en lotería clandestina, ese es mi número. Si alguno pega con ese número, por favor me da una comisión, porque se les estoy dando el que sale mañana. El segundo punto, hay que cambiar el sistema para un sistema más represivo. ¿Eso generaría que sea más eficiente y generaría algún tipo de disminución en el gota a gota? Juan José diría que sí, pero yo no Yo creo creo que en la, no. no, yo no creo en la represión como método para solucionar las cosas. A Bukele le ha funcionado, sí, porque es una represión, digamos, muy diferente. Yo la veo como una represión organizada. Bukele, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo? El primero, en la primera elección, en la primera parte de esas elecciones, cuando no tenía mayoría en el Parlamento, entonces todo se le bloqueaba a través del Congreso o a través del Poder Judicial. Cuando ya ganó todo el Congreso, cambió el sistema judicial también y entonces de manera oficial empezó a hacer los cambios que se requerían y entonces, por supuesto, ha hecho cambios drásticos y extremos que le han dado resultados, repito, para el pueblo salvadoreño, pero para los pueblos que estamos alrededor no, porque entonces toda esa gente que tenía sus negocios ilícitos y clandestinos en El Salvador posiblemente se han disparado para Honduras, para Guatemala y también para Costa Rica. O sea, no en vano ha crecido la delincuencia, los asesinatos, la inseguridad en nuestro país desde hace un año, 2 años. Entonces, no podemos decir que eso es mera casualidad. O sea, estamos en este momento invadidos también por personas que no quisiéramos que hubiesen llegado a este país y que nos están haciendo daño y nos están haciendo daño gravemente, ¿verdad? Y no tenemos en este instante la posibilidad de poder defendernos. Tenemos que crear las condiciones para poder tener un aparato efectivo de seguridad y aún así yo no creo, Denis, que la represión sea la solución. A mí me parece que si nosotros nos desarrollamos como país económicamente, es la mejor forma de combatir cualquier tipo de delincuencia. ¿Por qué? Porque cuantas mejores son las condiciones sociales y económicas de las personas, de los habitantes de cualquier país, menos o menores son las condiciones de criminalidad. No en vano, los países más desarrollados son los que tienen menos criminalidad. Eso es una realidad de perogrullo. En efecto, dice aquí de los comentarios, dice Francesca López, dice, actualmente en la zona del Caribe, específicamente en Siquirres, muchos negocios han quebrado dado que llegan gota a gota con intereses absurdos, donde piden 600,000 y al final pagan 1,000,000. Llegan el control de pagos con tarjetas de pago tipo polaco. ¿Qué opinión se merece eso, doctor? Sí, yo creo que más bien el ejemplo que pone Giselle es de un bajo interés. Imagínate que pide 600,000 y terminó pagando 1,000,000, no pagó el 100%, cuando normalmente ese 100% se multiplica en las 5 semanas como mínimo, ¿verdad? En el préstamo gota a gota. Tal vez estamos frente a un prestamista gota a gota más consciente y tal vez no cobra el 20%, sino el 15 o el 10, porque también entre ellos compiten, ¿verdad? Y entonces puede ser que sea un interés de otra naturaleza, pero lo cierto del caso es que, por supuesto, han ido quebrando ciertos negocios, como han ido quebrando, Denis, la economía cambia de forma diferente. Si vos ves, por ejemplo, estos outlets que funcionan hoy en día en distintas partes del país, que un día las cosas están en 5,000, otro día en 2,000 y otro día en 500 colones o en 900 colones, usted se puede ir y comprar una prenda, por ejemplo, puede comprar un saco como este que andamos nosotros en 900 colones y usted dice, pero ¿cómo? O sea, cualquier competidor normal no compra pero ni los botones por 900 colones. ¿Cómo es posible que esta gente lo pueda dar así? Entonces, por supuesto, están quebrando muchas tiendas, están quebrando muchas empresas que tienen que ver con el tema, digamos, de este tipo de productos, porque efectivamente han proliferado, como en algún momento las tiendas americanas compitieron, digamos, con ciertos sectores. Hoy la gran diferencia es que estos outlets atraen a la gente de mayor poder adquisitivo y entonces ya no son solo la gente
de menos poder las que acuden a esos lugares, sino gente que va y se compra entonces por 100,000 colones, 20 prendas o 30 prendas. De hecho, en efecto, doctor, uno de los temas que es importante de resaltar es existen condenas eventualmente, porque esa es otra de las preguntas. ¿El sistema es eficiente para poder sancionar a los, no necesariamente a los gota a gota, al prestamista final, sino más bien al que amenaza, al que chantaja, al que pone en peligro la vida de las personas? Yo no conozco una condena al día de hoy, Denis. No sé si la ha habido. Puede ser que si por flagrancia agarraron a alguna de estas personas, puede ser que ya lo hayan condenado y yo no lo conozca. Pero lo que he visto sí son que los agarran algunos de estos por extorsión. Y creo que muchos, decía el otro día el ministro de Seguridad que en estos operativos habían agarrado casi 1,000 sicarios, una cosa así. Entonces a mí me parece que son bastantes, pueden ser muchos procesos, pero como hay tantos, tal vez es un número poco comparado con la extraordinaria demanda lamentable que hay en ese sentido. Pero yo no recuerdo en todo caso que exista, y si fuese así, Denis, pasa exactamente igual que por ejemplo con el tema de las estafas informáticas, que me pareció que vos estabas hablando un día de estos en otro medio de comunicación. En ese tema de las estafas informáticas, ¿a quiénes agarran? A los pobres delincuentes de baja monta, que son los que van a retirar la plata al cajero automático. Ellos van y retiran 50,000 colones y lo que les dan son, si acaso, 5,000. Tienen que darle 45,000 al verdadero tagarote, que es el que hace todo el negocio sucio, ¿verdad? Entonces, posiblemente esos delincuentes casi indigentes son los que terminan en la cárcel y no el mastermind, ¿verdad? Como dicen, el verdadero creador de todo el negocio, que es el que hizo posible que se dieran las estafas en este caso. Doctor, una pregunta que esa es muy frecuente de que la realicen. Resulta que me meto en el gota a gota. Ya estoy en el gota a gota, pero tengo la oportunidad de que el banco me financie. Y entonces es correcto hacer ese traslado y decirle, bueno, venga, gente de gota a gota, acreedor o deudor, venga, siéntese conmigo y aquí le pago. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo lo cree usted? Porque es peculiar. Tengo Sí, la posibilidad de salirme, pero no. sí, Nada, pero ya cuando usted está metido tiene que buscar la forma de salirse a como sea, y si pagando es la forma y tal vez ellos se van a calmar, puede ser. Yo le soy sincero, de alguna forma estos grupos organizados, mafiosos o delincuenciales, como quieran llamarlos ustedes, también tienen sus códigos, y entonces por lo menos yo no recuerdo que nadie me haya comentado que realmente fueron a pagar y después de haberles pagado muchos intereses y ellos no se lo recibieran del todo. Puede ser que se dé el caso, como le decía ahora, que lo quieran seguir extorsionando por un tiempo más, pero podría ser que esta persona sí termine ahí la relación y se salga, porque he visto muchos testimonios de gente que dice que sí, que les costó pagar, pero que cuando pagaron los dejaron de molestar de alguna forma. Entonces, por eso yo digo, tienen un código todavía de sangre de aquellos de la mafia siciliana o calabresa, ¿verdad? Que llegaban hasta cierto punto, pero ya después no hacían más daño. Entonces yo pienso que sí, que si ya tiene la posibilidad de hacer el pago, que lo haga, porque es una forma de extinguir en ese caso la responsabilidad, que aunque no sea un tema estrictamente jurídico, ¿verdad? Sí puede ser que se extinga de esa forma. Okay. Pero entonces eso también va a quedar a criterio del eventual prestamista, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, bueno, es que está bien, me está dando 1,2 millones, pero me quedan, según gastos operativos de la persona que te mandó Sí. casi que amenazar, 300,000. Exactamente. Mire, sí, antes en otros tiempos, cuando había otras modalidades, digamos, de este tipo de extorsión, usted estaba pequeño, creo, en ese momento, Denis, o no Tampoco había no estoy muy nacido grande, papá pero cuando se dio el tema aquel de los robacarros, ¿verdad? Que una de las formas que hacían era, bueno, incluso lo hicieron con aseguradoras. Ellos llegaban, se robaban el carro y le decían a la aseguradora, mire, es más fácil que usted me pague a mí el 10% del valor del vehículo y yo se lo devuelvo íntegro, a que usted tenga que pagarle el 100% a la persona asegurada, ¿verdad?
Entonces llegaron a negociar las aseguradoras, en ese caso con los robacarros, ¿verdad? Hasta que ya eso se cortó también por un asunto de riesgo moral, ¿verdad? En ese caso, pero básicamente lo que los robacarros hacían era eso, era un proceso de extorsión. Claro, después de que les robaban el carro, ellos mismos trataban de negociar con las personas, era una clara extorsión, y así cayeron algunos de los robacarros más famosos. Ok, ok, perfecto. No, de hecho me acuerdo, no de los sí, bueno, sí, los robacarros, y también había cuando los temas de los muchachos jóvenes, que se daban las bandas de, no, bueno, no me acuerdo yo porque ya se me fue el nombre. Para el próximo programa lo tengo. Espero que no sean los gigolos, ¿verdad? No, 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 eran los muchachos jóvenes que hacía muchos años, lo he visto varias veces el tema, pero ahorita me acordaré. Creo que los Teletubbies, Ah, ok. esos mismos, Los esos mismos. sí, sí. Los Chapulines y los Teletubbies eran esos dos, ven, que ya ahora sí me están acuerpando. Que básicamente a ver, y aquí voy a partir de esta premisa. Por la plata la gente hace lo que sea. Amenaza, mata y mortifica. A la gente, actualmente a los jóvenes, y eso ha sido un patrón completamente continuo, no les interesa ponerse en riesgo a ellos y no ir a la cárcel. O sea, ellos lo que quieren son los 500,000 colones, los 100,000 colones para efectos de matar o no a una eventual persona. Entonces, si usted nos está escuchando, por favor, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Hay uno de los puntos que, doctor, que sí es lo que quisiera tocar. ¿Cómo puedo yo comprobar que me están amenazando? Bueno, eso es relativamente fácil, porque puede ser que ellos mismos le dejen mensajes en el teléfono, o usted los puede grabar eventualmente, o normalmente hay testigos también, porque ellos no tienen escrúpulos. Usted puede estar en una soda y llegan y lo amenazan frente a todo el mundo. Así como llegan a matar, llegan a amenazar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la prueba no es tanto, Denis, sino el tema de la efectividad de la denuncia que usted esté haciendo, ¿verdad? Porque también recuerde ese componente real de que le dicen a usted, si usted me acusa a mí y me meten a la cárcel, 5 compañeros míos van a ir a matar a 5 familiares suyos o a usted mismo. Entonces, esa amenaza siempre va a estar presente para desestimular la denuncia, pero igual hay que hacerla, o sea, no puede quedarse cruzado de brazos ni callado, porque con eso no remedia nada, ¿verdad? El problema es que la gente, también he visto muchas víctimas de este tipo que llegan y dicen, mire, es que no puedo pagar. Yo he visto casos también de esos, Denis, porque tengo que decir que es así. Recuerdo el caso de un muchacho, claro, ese también era un gota a gota excepcional, ¿verdad? Que dice que no todas las semanas podía pagarle completo, pero que el tipo por lo menos valoraba que le diera una parte, y que aunque no le condonaba la deuda, sí lo dejaba que se le acumulara y que le fuera pagando, y que siempre le decía que le reconocía que tuviera algo. Porque es que yo también lo que he visto es que la gente llega a un punto que dice, no puedo pagar, y no paga nada. Entonces, por supuesto, lo que hacen es torear al maleante para que lo golpee o para que lo mate, ¿verdad? Y entonces Claro. no tenemos que hacer acciones para que eso suceda, ¿verdad? Y sobre todo, si vamos a pedir una suma de esas, tenemos que estar claros no solo que tenemos que pagar, sino que tenemos que pagar dentro de los plazos que se establecen. Ok, un punto importante. Entonces, si ya estoy metido en el gota a gota, tengo las incidencias, me están amenazando, mi familia está en juego, ¿cuál es el tipo de comunicación o cuál rol es el que debo tener? Lo primero que tiene que hacer es tratar de conseguir la plata, y tiene que hacerte acompañar, en este caso, la autoridad pública, digamos, para que se sepa cuál es el avance que van en esas negociaciones y todo, porque va a llegar un punto que si ustedes ya están en conflicto con estas personas, no es conveniente que solo quiera afrontar la situación. Usted puede decirle, mire, yo les voy a pagar, pero ya voy a hacerme acompañar de una persona, y si está pagando y realmente no los está denunciando y no hay, digamos, un proceso de extorsión por medio, no los estaría engañando y podría terminar la situación ahí. Pero lo cierto del caso es que tiene que hacerse acompañar también en el proceso, que alguien más tenga conocimiento,
para que por lo menos sepa qué es lo que está pasando y que esa otra persona pueda coadyuvar en la denuncia o en la protección misma, ¿verdad? Doctor, me queda 2 minutos para finalizar el programa. El tiempo se nos va volando. Primero que nada, algunas conclusiones generales que usted le pueda dar a los radioescuchas y qué consideraciones deben de tener. Si van a tomar el gota a gota, ¿es correcto tomarlo? O si ya estoy sumergido en esta situación, ¿cómo hago para salirme? La recomendación total es no lo haga, busque la forma de salir adelante por métodos tradicionales, trate de conseguir más ingresos, trabajar doble, triple o cuádruple para que no tenga la necesidad de pedir estos créditos. Si ya lo hizo, trate de salir pagando, que pareciera que es la única forma efectiva de que le puedan perdonar la vida o que le puedan perdonar la integridad física. Y si ya definitivamente no puede pagar, busque ayuda a nivel institucional para que pueda tener alguna posibilidad de poder salvarse de esta situación, porque de lo contrario puede estar destinado a que lo agredan grandemente o hasta que le quiten la vida a él, a esa persona o a cualquier otra persona. Y por otra parte, Denis, hacer un llamado a todas las personas que están involucradas en las diferentes instituciones del Estado para que juntos hagamos de este país un país mejor, un país con mayor desarrollo, con mejores oportunidades, con la posibilidad de salir adelante. Mire, yo le digo siempre a la gente con muchísimo orgullo, Denis, yo nací en San Juan de Dios, me crié en Cristo Rey y en Atillo 8, solo acudí a la escuela pública, al colegio público y a la universidad pública. Este país es de grandes oportunidades. Soy lo que soy por las oportunidades que este país me ha dado. Y entonces yo creo que si yo lo pude lograr, cualquier persona lo puede lograr, porque es un país que nos abre las puertas sin discriminación y entonces podemos avanzar, podemos llegar a ser personas de bien si nosotros aprovechamos las bonanzas del sistema. Tenemos educación gratuita real, tenemos un sistema de seguridad social maravilloso y tenemos un país que tenemos que cuidar cada día más desde cualquier trinchera que estemos, y los abogados y los comunicadores tenemos esa obligación de hacerlo para con todos los ciudadanos. Así es, doctor, agradecidísimo con usted siempre la disposición de acompañarnos. Un gran abrazo, Denis, a la distancia, y un saludo para tu padre, a quien aprecio tantísimo. Mil gracias, doctor. Recordarle a todas las personas que el próximo jueves vamos a hablar de lo que son la ley de paternidad en estado de embarazo para los hombres, cuándo pueden solicitarlo, sector público, privado, con un especialista en derecho laboral. Entonces, para que ustedes nos acompañen a través del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, y queremos invitarlos también para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales como @el abogado en su casa, Facebook, Instagram o Twitter, y recordarles, y Spotify, que esta es nuestra emisión de radio y podcast para que puedan sintonizarla todos los martes en horas de la noche. Sin más que decir, desearles una muy feliz noche y continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense. Que Dios los acompañe.